¿Cuáles son las preguntas que escribimos en el aire permanentemente, sobre todo a medida que vivimos, a medida que transcurre nuestra cotidianeidad? ¿De qué están hechas la soledad, el miedo, la tristeza, quizás la angustia también, que quizás también surgen como respuesta a estos interrogantes? ¿Cómo nos ha cambiado la vida? ¿Cómo cambió su vida? ¿Cómo cambia la mía? ¿Cómo nos cambia la vida como sociedad con la irrupción del coronavirus? Y quizás muchas de estas preguntas, muchos de estos temas, los abordó hace muchísimo tiempo, más de 100 años, el genial escritor Rainer Maria Rilke. Él concibió una historia de un poeta que llega a la ciudad de París. Esa historia se llama Los cuadernos de Malte Laurits Brügge, y trata justamente de la llegada a la ciudad de París de un poeta danés, que de pronto se encuentra con algo totalmente impensado. Esto es la ciudad de París, pero una ciudad totalmente irreconocible, una ciudad fantasma, una ciudad que se metía prácticamente ya en la época de la preguerra, de la Primera Guerra Mundial. Y claro está, las calles estaban totalmente desoladas, los edificios transmitían un gris, un frío. Más allá de la desolación estaba la sordidez dando vuelta. Por supuesto, todo lo que él buscaba, todo lo que este escritor, este poeta que llegaba a ese lugar buscaba, bueno, no estaba presente por ningún lado. La ciudad transmitía todo aquello que él nunca había imaginado. No había bares, no había restaurantes, no había bulevares, no estaba la magia, la bohemia, todo aquello que se supone que una ciudad como París podía llegar a transmitir. Y entonces pasó lo que este poeta nunca había pensado, que es que se replegó, que se confinó. Empezó un ejercicio interno donde precisamente eso lo fue llevando cada vez más a una zona de su memoria que quizás nunca había revisitado, a una zona de su infancia. Él termina, quizás adentro de su habitación, concibiendo una historia que nunca había pensado. Esa historia estaba hecha de recuerdos, de memorias, estaba hecha también de diálogos donde surgían algunos personajes absolutamente de la nada. Era una especie de ficción donde una historia tras otra se enhebraba permanentemente. De eso están hechos los cuadernos, estos cuadernos que hoy nos sirven para acercarnos a esta realidad tan particular. Ahora, quizás uno podía preguntarse por el devenir de esta historia, y la realidad es que cuando uno la lee no se encuentra con una historia en un sentido formal, no hay una evolución del personaje. Lo que tiene, en cambio, es que hay varios puntos que conectan cada una de las historias que van contando y que va contando este poeta. Y esos puntos de comunión, esos puntos que habitualmente pasan desapercibidos, tienen que ver con la soledad, tienen que ver con la angustia, tienen que ver también con, en gran medida, la fragilidad que siente ese personaje, que de pronto se da cuenta de que todo lo que lo rodea, bueno, ha dejado de tener la consistencia que para él tenían las cosas. Ha sido despojado de todo, hay una ciudad que está totalmente vacía, fantasmal, se viene la guerra encima, hay enfermedad y también hay muerte. Y quizás lo más importante de la historia se refleja precisamente ahí. Rilke da nacimiento a lo que es el existencialismo con esta historia. ¿Por qué? Porque el personaje conecta con elementos que están adentro nuestro, que conviven con nosotros, pero que solamente vemos cuando todo lo que está a nuestro alrededor se acalla y en definitiva se desvanece. De esa forma es como este personaje termina contactando, uno podría pensar, con la soledad, con la tristeza, y entiende que de esa manera puede entender un poco algo que no tiene sentido, que es la vida. Su vida, la vida de todos nosotros en general, podríamos concebirla como un sinsentido, y sin embargo buscamos afanosamente darle un sentido. La rutina tiene que ver con eso, los elementos que nos dan certeza tienen que ver también con este contexto, con este deseo que nos trasciende. Y lo que yo quiero preguntarle esta noche es si en gran medida no nos pasa exactamente lo mismo. Si la irrupción del coronavirus no transformó nuestra ciudad, no transformó las calles, ese espacio democrático donde
sumamos y sumamos participación en los últimos años, si de alguna manera también la unidad de tiempo, la unidad de espacio, que en el libro se pierden, se diluyen permanentemente, bueno, si de alguna forma no nos pasa lo mismo, si el tiempo y el espacio de nuestra vida no se transformó en algo irreconocible, si cada día de nuestra vida en cuarentena no nos es más de lo mismo, probablemente sí, probablemente la ciudad que nos rodea tampoco sea del todo reconocible. Y a nivel doméstico, uno podría también pensar en hacer ese ejercicio, si no nos volcó hacia adentro de nosotros mismos, si no nos volvimos más pensantes de nuestra propia situación, si no prestamos más atención a aquellos que nos rodeaban y que quizás no estábamos tan al tanto de sus vidas, nuestras familias. Bueno, si todo eso no nos terminó pasando, si no nos pasó exactamente lo mismo que ocurrió con este poeta que un día llegó a París y se encontró con lo inédito, con lo insólito, con lo singular, con lo que nunca había imaginado. Por último, la salida del poeta a través de la angustia, a través de los pasillos que dibuja la tristeza, es precisamente la de la creatividad. Crear, ponerse a repensar su lugar en ese contexto fue una salida para Rilke y fue una salida para este poeta. De la misma manera, quizás tengamos que preguntarnos cuánto tiempo le dedicamos a pensarnos en algún lugar, cuánto tiempo le dedicó la Argentina a pensarse, sobre todo en un lugar, a pensar cómo va a ser productiva, a pensar cómo va a generar puestos de trabajo, cómo va a ser la vida más vivible para miles, para millones de personas que en este momento están sufriendo. Si no vale la pena ponernos a pensar en eso ahora que se ha callado todo y ahora que en definitiva todo aquello que nos rodeaba probablemente ya no esté más, por lo menos de la misma forma que lo conocimos alguna vez.